Buenas con todos mis alumnos. Vamos a comenzar con la clase de bioquímica. Y antes de comenzar con la clase de bioquímica, permítanme presentarme. Soy el profesor Rudy Cuadro, su servidor. En primer lugar, vamos a estudiar la bioquímica. Si hablamos de bioquímica, y ahora lo vamos a ver en las imágenes, la bioquímica es una rama de la biología que se encarga del estudio de la composición química de los seres vivos. Y entre ellos vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que vamos a estudiar en este capítulo bioelementos, biomoléculas y acabaremos en esta clase bioquímica 1 con el agua, ¿ya? Porque luego vamos a trabajar bioquímica 2. Hasta aquí vamos a desarrollar el agua. Muy bien, continuamos, ¿no? Ahí está un señor que dice comer cada 2 o 3 horas para acelerar el metabolismo. Lo siento, pero es un mito, ¿no? Eso de que tú comas a cada rato no va a acelerar el metabolismo para que desarrolles tanta masa muscular, ¿no? Es un mito. Hoy día vamos a ver de qué esta imagen nos despierta la bioquímica, ¿no? Como te dije, la bioquímica es la ciencia que estudia la composición química de la materia viva, así como sus reacciones químicas. Y si hablamos de reacciones químicas, ¿estamos al frente de quién? Estamos al frente del metabolismo, ¿no? El metabolismo se puede apreciar que forma y degrada moléculas. Ya vamos a ver, ¿no te acuerdas? Si hablamos de formación, anabolismo, si hablamos de degradación, catabolismo. Sigamos. El cuerpo humano, ¿no? En el cuerpo humano, el agua es la molécula más abundante. Se encuentra en un 70% del peso corporal. Y la siguen las proteínas, que se encuentran en un 90% del peso corporal seco, ¿no? Las proteínas están formando piel, músculos, huesos, uñas. Por eso es muy importante hablar de las proteínas. Pero que quede claro, el agua es la molécula más abundante del cuerpo en los seres vivos. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar de bioelementos. Vamos a hablar de bioelementos. Ahí está, los famosos bioelementos. Pero antes de hablar de bioelementos, yo quisiera pasar a hablar acerca de la tabla periódica, ¿no? Ustedes saben que una tabla periódica, ¿qué se va a encontrar? Se van a encontrar los elementos químicos en una tabla periódica. Entonces, ¿por qué hablamos de bioelementos? Porque los bioelementos son los elementos que se van a encontrar en los seres vivos. No todos los elementos de la tabla periódica se encuentran en los seres vivos. Aproximadamente de 26 a 30 elementos químicos se encuentran en los seres vivos. Y podemos apreciar, si aumento un poquito más la imagen, que hay dos tipos de bioelementos. Los primarios y tenemos los secundarios, ¿ves? Ahí están los secundarios y los primarios, ¿ves? Los primarios, ¿no? Lo de amarillo, ahí tenemos, ¿ves? El carbono es uno de ellos. El hidrógeno que está por acá, ¿no? El oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, son bioelementos primarios y se encuentran en amarillo, ¿no? Están en amarillo y los secundarios están por acá. Ahora voy a retroceder para poder decirte por qué los clasificamos en primarios y secundarios. A ver, ahí está. ¿Por qué lo clasificamos así? Señores, lo clasificamos por la cantidad, ¿ya? Lo clasificamos por la cantidad. Ahí estamos viendo. Los bioelementos primarios se encuentran en un 96,2% en el cuerpo, también llamados básicos o organógenos, que son los más abundantes de la naturaleza, ejemplo el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y estos primarios tienen sus complementarios, que vendría a ser el fósforo, y el azufre. Y si hablamos de los bioelementos secundarios, que se cuentan en 3,8%,
Tienes los macroconstituyentes, carbono, sodio, potasio, magnesio, cloro, y los microconstituyentes, también llamados oligoelementos, el hierro, el hierro, mira, vamos a hablar del hierro. Ahí está el hierro, el cursor del mouse, el hierro, el cobre, el manganeso, el zinc, el yodo, el cobalto, flúor, silicio. Ahí está, ve, el bromo, zinc, nuevamente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo los microconstituyentes. Ahí está hierro. Profe, ¿hay mucha anemia infantil? Claro, pues. ¿Por qué? ¿Por la falta de qué? Por la falta de hierro, pues. ¿No? En la actualidad no es que no exista escasez de alimentos, ¿no? Antes del coronavirus es evidente que hay un montón de alimentos, ¿no? Pero lo que pasa es que las madres, los padres, ¿no? Actualmente no quiero culpar a las madres nada más, no alimentan a sus hijos, pues. Alimentan a sus hijos pura chatarra, algo rápido, no es así. Ahí está. Muy bien. Entonces ya sabemos por qué se clasifican estos bioelementos en primarios y secundarios y se clasifican por la cantidad. Muy bien. Ahí está nuevamente la tabla periódica. Ahí lo estamos viendo. Y ahora pasamos a hablar uno por uno. Ahí está. Bioelementos primarios. El oxígeno. Bioelemento más electronegativo, aporta más polaridad y abunda por su presencia en el agua, ¿no? El oxígeno es parte del agua. Nitrógeno. Están en grupos amino, ¿no? El grupo amino, ya saben que es componente de los aminoácidos, y también se encuentra en ácidos nucleicos. Ya vamos a ver que los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas. Y luego tenemos el azufre. Forma el radical sulfídrico, de las proteínas que forman los enlaces disulfuro en mantenimiento de la estructura proteica, especialmente la terciaria. Y el fósforo se encuentra en grupos fosfatos, como el ATP y los fosfolípidos, ¿no? Ahí podemos hablar de oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Ahí están los bioelementos del tipo primarios. Sigamos. Bioelementos secundarios tenemos acá sodio, potasio, cloro, que es evidente que estos forman iones y participan en la formación de impulsos nerviosos. El sodio, ¿no? Hablamos del sodio, el potasio y el cloro. El calcio es sumamente conocido, ¿no? Componente de huesos, está formando las caparazones, como en el caso de acá, mira, que estamos viendo esta concha, ¿no? De este molusco, es un bivalvo que tiene, ¿no? Carbonato de calcio. Este tiene carbonato de calcio. O sea, hay calcio ahí, ¿no? ¿Qué más? El calcio también participa en la contracción muscular y en la permeabilidad de la membrana y en la coagulación sanguínea. El calcio es un factor de coagulación. El magnesio, imprescindible para el funcionamiento de muchas enzimas, ¿no? Por eso, tú has escuchado hablar acerca del magnesio. Toma el magnesol. El magnesol es cierto, ¿eh? Es recomendado por el doctor Pérez Alvela, ¿no? ¿Qué nos habla el magnesol? El magnesio, gracias al magnesio, permite activar muchas enzimas y al activar las enzimas regula un mejor funcionamiento del organismo. Y es evidente que es parte de la clorofila. Es parte de la clorofila, ¿no? Y interviene en la síntesis y degradación de ATP. Ahí está, hablamos de magnesio. Ahí está la clorofila, ahí está la molécula de clorofila, como la puede ver, y en el centro tiene el magnesio. Sigamos. Hablemos de el hierro. Ahí está el hierro, ¿no? Que te dije, componente de hemoglobina, mioglobina y citocromos en la respiración celular. Recuerda, la hemoglobina, ¿qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína que abunda en la sangre. Específicamente, la hemoglobina abunda ¿dónde? Abunda en los glóbulos rojos. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Para qué sirven los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos son como si fueran prácticamente buses de transporte, ¿no? Un bus cuando llega a un paradero recoge gente y deja gente, ¿sí o no?
Entonces, profe, ¿y cómo es el globo? ¿Y cómo funciona el glóbulo rojo? ¿Así parecido? Claro, porque el bus, cuando el glóbulo rojo llega a un órgano, o sea, la sangre llega a un órgano, el glóbulo rojo deja oxígeno y recoge dióxido de carbono. Así funciona el glóbulo rojo. Profe, ¿y qué tiene que ver el glóbulo rojo con el hierro? Porque el glóbulo rojo está formado de hemoglobina y las hemoglobinas están formadas de hierro. ¿Te das cuenta? ¿Están formadas de qué? Están formadas de hierro. Entonces, si tu dieta es pobre en hierro, no vas a formar hemoglobina. Y si no hay mucha hemoglobina en tu cuerpo, no vas a formar glóbulos rojos. En otras palabras, la oxigenación de tu cuerpo va a ser menor y es por ello que un alumno que sufre anemia, anemia ferrosa, no anemia férrica, no tiene una buena concentración en las clases. ¿No? Qué importante es la alimentación en los estudios, ¿se da cuenta? Muy bien. Es así, hay muchachos, ¿no? Que quieren aprender, que quieren esto. Necesariamente quieren aprender, quieren hacer todo lo que... Pero eso muchas veces no pueden. Y porque han tenido un descuido en la nutrición cuando han sido niños. Zinc es abundante en el cerebro, en los órganos sexuales y en el páncreas. Este último se asocia a la acción de la hormona insulina para controlar la concentración de azúcar en la sangre. Sí, es cierto. Muy bien. Seguimos. Cobre se requiere para la formación de hemocianina, pigmento respiratorio, de muchos invertebrados acuáticos y para algunas enzimas oxidasas. Cobalto hace falta, o sea, la ausencia de cobalto nos va a generar anemia también, ¿no? Pero otra anemia llamada la anemia, hablamos de cobalto, llamada la anemia ¿qué? La anemia perniciosa, porque el cobalto sintetiza la vitamina B12, oceanocobalina, ¿no? Y va a permitir formar los glóbulos rojos. Manganeso actúa asociado a diversas enzimas degradativas de crecimiento y en procesos fotosintéticos de las plantas. Ahí está. ¿No? Hablamos del manganeso. Muy bien. Seguimos. Litio. Ahí está el litio. Actúa incrementando la secreción de neurotransmisores y favorece la estabilidad del estado de ánimo en enfermos de depresiones endógenas. Silicio forma parte de los caparazones de las diatomeas y de la rigidez de tallos de gramíneas y los equisetos. Yodo es necesario para formar la hormona tiroidea responsable del ritmo del metabolismo energético. Su falta provoca, ¿no? Va a generar la enfermedad del bocio, ¿no? Donde se inflama, ahí estamos viendo, donde se va a inflamar especialmente el cuello, ¿no? La glándula tiroides que está en el cuello. El flúor se encuentra en el esmalte de los dientes y en los huesos. Su carencia favorece la caries en los dientes. Ahí está. Hablamos de quién, del flúor, ¿no? Está en los dientes. Está en los dientes. Muy bien. Continuamos. Biomoléculas. Los átomos se unen, ¿no? Y forman las famosas biomoléculas, ¿no? Y así como los bioelementos se clasifican, las biomoléculas también se clasifican. Mira, estamos viendo en biomoléculas de qué tipo. Biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Ahí está la clasificación. Las inorgánicas no tienen enlace carbono-carbono. En cambio, las orgánicas tienen enlace carbono-carbono. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Ahí vamos a ver entre ellas. Entonces, nosotros en este capítulo vamos a parar acá. Vamos a estudiar las biomoléculas inorgánicas. Netamente las inorgánicas. Y especialmente vamos a trabajar el agua. ¿Ya? Ahí está, ¿ve? ¿Qué estás viendo? Los huesos están formados por sales de calcio y fósforo llamados, las moléculas se llaman hidroxiapatita, ¿ves? Hidroxiapatita. La hidroxiapatita es una molécula inorgánica. Está en los huesos. En cambio, el cabello
¿no? Vemos el cabello de esta señorita, un cabello muy cuidado, está formado por una molécula orgánica. Hablamos de las proteínas, especialmente de qué, de queratina. La piel de la señora, la piel muy hermosa de esa señorita está formada también por qué, por una abundante queratina y también colágeno, ¿no? Colágeno. Muy bien. Vamos a pasar a hablar las biomoléculas o principios inmediatos. Ahí está. ¿Qué tenemos acá? Vamos a hablar las biomoléculas. Se van a clasificar, especialmente las inorgánicas, ¿no? Por si acaso. Vamos a hablar, perdón, las biomoléculas las vamos a clasificar en simples y compuestas. Las simples con átomos del mismo elemento, como el oxígeno molecular y el nitrógeno molecular. Recuerda que el oxígeno molecular y el nitrógeno molecular se encuentran en la atmósfera. Son parte del aire, ¿ves? Y están formadas, vuelvo a repetir, como te dice ahí, están formadas por un átomo, nada, el mismo átomo. Muy bien. Continuamos. Compuestos, biomoléculas compuestas, con átomos de elementos diferentes. Tenemos las inorgánicas, como te dije. Ahí está, coloca el cursor. Las inorgánicas, como agua, dióxido de carbono y sales minerales. ¿Ves? Ahí están los tres. ¿Ves? Agua, dióxido de carbono y sales minerales. Y las orgánicas, tienes glúcidos, lípidos, proteínas y ácido nucleico. Ahí están 4 tipos de orgánicas y acá tipos de inorgánicas. ¿Ves? Ahí está. ¿Estás viendo, no? Muy bien, ya sabes la diferencia. Simples con átomos del mismo elemento y compuestas con diferentes átomos de diferentes elementos, ¿no? Ahí está. Muy bien. Vamos a pasar a ver otro mapa donde acá está la materia viva y aquí te habla que está formada por, vamos a colocar cruzar, por bioelementos primarios, son más abundantes, secundarios, ¿no? Y hablamos de biomoléculas que tenemos inorgánicos, como el agua y las sales, y hablamos de orgánicos como glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Qué función tienen las biomoléculas? Estructural, ahí está su función, estructural, energética y dinámica, ¿no? Muy bien, entonces estamos viendo que en este mapa conceptual prácticamente todo lo que hemos ido trabajando, ¿no? Pasamos al agua. El agua es importantísimo y es el punto que vamos a ver. El agua es la sustancia química más abundante en la materia viva y por lo tanto todas las reacciones químicas que experimentan los seres vivos se realizan en medio acuoso, o sea, emplean agua. Su abundancia es 65% en el hombre, 99% en medusas, 95% en las algas y 22% en semillas. El agua, dice, el agua en materia viva se presenta como agua circulante, que está en la sangre, la savia, recuerda, savia en plantas, agua intersticial entre las células y agua intracelular dentro de las células. Ahí está, ve. Ahí está una señorita, por eso es bueno tomar agua, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, el agua tiene otras características, ¿no? Tomando agua, el cerebro, recuerda, el cerebro es un órgano altamente hidratado, por si acaso, ¿eh? La medusa, como vimos, y por acá podemos observar las plantas, su savia de las plantas tiene agua. Ahí está. En forma general, hablamos del agua. Muy bien, ahí está la molécula del agua. Como podemos observar, está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Se puede apreciar que forma un ángulo de 104,5 grados, ¿no? Y los átomos de hidrógeno con el oxígeno se unen por medio de un enlace covalente. En cambio, los átomos, las moléculas de agua, también se juntan entre ellas formando enlaces puente de hidrógeno por la carga que tiene.
Recuerda que la molécula del agua es una molécula bipolar. La parte de oxígeno es negativa y la parte de hidrógeno es positiva. Entonces, como tiene dos polos, es fácil que entre ellas se junten y así sucesivamente van a formar los famosos puentes de hidrógeno. Que esos puentes de hidrógeno que están entre las moléculas del agua le dan ciertas características, propiedades físicas al agua. Y ahora la vamos a ver. Muy bien. Propiedades del agua. Elevada cohesión molecular. Las moléculas de agua se unen transitoriamente formando una red de enlaces de hidrógeno, lo hemos hablado, de forma, enlaces de hidrógeno de forma que a 37 grados el 15% de las moléculas están unidas a otras 4 moléculas de agua. En 37 grados, mira, están viendo. Elevado calor específico. Se necesita mucho calor para aumentar la temperatura del agua en 1 grado centígrado, ¿no? Esta propiedad, elevado calor específico, se puede apreciar especialmente en los lagos, ¿no? Especialmente una persona, y influye mucho en la temperatura del lugar, ¿no? Se puede apreciar que las personas que viven cerca al mar en el día, ¿no? En el día hace mucho calor, ¿no? Pero en la noche también se mantiene la temperatura, porque en el día el agua de mar está absorbiendo energía calorífica. Cae la noche y el agua libera esa energía calorífica y es por ello que eleva la temperatura en poblados costeros. Elevado calor de vaporización. Debido a la alta cohesión molecular, el agua requiere gran cantidad de calor para pasar de estado líquido a gaseoso. Yo te pregunto, ¿a cuántos grados centígrados ebulle el agua? Tu tetera comienza a silbar. 100 grados centígrados para que cambie de estado, pero necesita gran cantidad de calor. Estas últimas propiedades confieren al agua una función termorreguladora en organismos homeotermos y permite que la vida pueda existir en diferentes climas. ¿Es cierto? ¿Cierto? Gracias al elevado calor específico y elevado calor de vaporización, el agua permite que organismos homeotermos, en el caso nosotros, los seres humanos, somos homeotermos, por si acaso. ¿Por qué les digo que somos homeotermos? Porque nosotros tenemos una temperatura constante. Los mamíferos tienen 37 grados de temperatura de su cuerpo, siempre tiene que mantenerse, baja o sube. Eso desequilibra, no conlleva una buena homeostasis y mueres. Lo mismo pasa con las aves son homeotermas. Las aves también tienen una temperatura de 42 grados centígrados constante. ¿Por qué las aves migran de un lugar a otro? Porque van buscando el calor. Lo mismo sucede con las ballenas. Migran de un lugar a otro porque buscan calor, especialmente con época reproductiva. Continuamos. Elevada constante dieléctrica. Es la tendencia a oponerse a la unión de iones positivo y negativo. Esto hace que sea mejor disolvente de sales cristalizadas y compuestos iónicos por solvatación iónica, ¿no? Estamos hablando del cloruro de sodio. Ahí está. Bajo grado de ionización. Debido a que el átomo de oxígeno atrae fuertemente el único electrón libre del hidrógeno, existe una tendencia muy limitada del ion hidróneo a disociarse de la molécula y saltar al otro átomo de oxígeno de una molécula adyacente. O sea, muy difícil es que se pueda desprender el ion hidróneo con el ion oxidrilo. Capilaridad. Es la capacidad del agua para subir por delgados tubos capilares, incluso venciendo la fuerza de gravedad. Imagínate, estos tubos muy finos llamados capilares se encuentran en las plantas. Imagínate el árbol de la secoya. Mide 126 metros de longitud. Y el agua tiene que llegar hasta los últimos rincones de la secoya. Entonces, a consecuencia de la capilaridad que vence la fuerza de la gravedad, ¿no? El agua puede llevar hasta los últimos rincones. Densidad. El agua líquida tiene mayor densidad que el agua sólida. Hablamos del hielo. Muy bien. Funciones del agua, como te dije a un instante,
El agua, por ser una molécula polar, ahí está mi dedo polar, el agua se le considera el disolvente universal, ¿no? Es el disolvente universal. Medio para el metabolismo, claro. Todas las reacciones metabólicas se dan en un medio acuoso. Estructural, elevada cohesión de las moléculas permite el agua dar volumen a las células, turgencia a las plantas, incluso actuar como esqueleto estático en algunos animales invertebrados. También explica las deformaciones que experimentan algunas estructuras celulares como el citoplasma, ¿no? Ahí está. Ahí está una sal que se disuelve a consecuencia de que se disuelve en el agua, ¿no? Funciones del agua. Sigamos. Amortiguadora. Es un líquido incomprensible. Le permite ejercer esta función en las articulaciones de los animales vertebrados, lo que evita el contacto entre los huesos. ¿Ve? Ahí está el agua. ¿Ve? Transportadora. Transporta sustancias en el interior de los seres vivos y su intercambio con el medio externo, facilitando el aporte de sustancias nutritivas y la eliminación de productos de desecho, ¿no? En ese podemos hablar de la capilaridad, ¿no? El ascenso de la savia bruta. Termorreguladora. Elevado calor específico del agua permite mantener constante la temperatura entre seres vivos, ¿no? Vuelvo, termorreguladora es hablar de las propiedades, de elevada tensión, hablar de las propiedades, en este caso de elevado calor específico y elevada energía de vaporización. Ahí está. Acá podemos ver una separata del pH del agua, ¿no? Les comento, el agua tiene un pH 0. Según la escala de pH, de potenciales hidrogeniones, el agua tiene un pH neutro. Perdón, el agua tiene un pH neutro que el pH neutro es 7. Recuerda que la escala de pH va del 0 al 14. Y si tiene 7, su pH es neutro. ¿Ya? Muy bien, acá el pH de algunos fluidos inorgánicos. El plasma sanguíneo tiene un pH de 7,5, entonces el plasma sanguíneo es ligeramente alcalino. Fluido intracelular 6,1, es ligeramente ácido. Jugo gástrico 1,2 es recontraácido. La orina es 5,8, es ácido. Ahora, si hablamos de pH, porque voy a retroceder un poquito para poder explicar nuevamente pH, la escala de pH mide las sustancias básicas o alcalinas y las sustancias ácidas, ¿no? Ahí, vuelvo a repetirme. Mira acá. Ahí. Dice, menor que 7, hablamos de una sustancia ácido. pH igual 7, el agua está acá, es neutro. Mayor que 7 es básico o alcalino. ¿Ya? Muy bien. Los seres vivos no soportan variaciones de pH mayores de unas décimas, pues estas afectan a la estabilidad de las proteínas porque le han desarrollado un sistema de tampón buffer. O sea, ¿para qué sirve eso el tampón buffer? Puede haber cambios bruscos de pH. Entonces, los tampones buffer sirven para regular. Van a servir para regular los cambios bruscos de pH. Muy bien.